Pues se trata de pinturas, está claro que hay una que es mi preferida, que es la pintura de tiza y que vuelvo una y otra vez a ella por varias razones. La razón número uno es porque me permite, como ya sabéis, pintar todo tipo de superficies. La segunda razón es al mismo tiempo el título de este vídeo. Se trata de la posibilidad de hacer degradados con 2 o más colores de pintura de tiza. Es muy fácil, pero a menudo no nos atrevemos porque pensamos que no nos va a salir bien. Hace 4 meses, cuando nos vinimos a vivir al nuevo piso, estaba este monstruo de espejo, que le llamo monstruo solamente pues por lo feo que tiene este borde en particular. ¿Lo veis? No sé si ha sido la silicona que han utilizado al pegarlo o qué, pero ha dejado un borde muy feo. Bueno, el otro borde no está feo, pero nos planteamos quitarlo y decidimos no hacerlo porque le da muchísima luz a la esquina más oscura. Mirad, si es que es tremendamente grande. Y entonces se me ocurrió ponerle un marco por encima pegado que hiciese juego con las sillas que tengo, las que hice la semana pasada. Para hacer un marco con esquinas en ángulo hubiese necesitado molduras de casi 3 metros que no me cabían en el coche, así que las compré de 2,40 metros de largo por 4,50 de ancho e hice un apaño que os enseñaré un poco más adelante. He aprovechado este proyecto que tengo en manos, que es el de un falso marco, es decir, un marco que le voy a poner por encima al espejo y desgraciadamente pues es un marco que tiene un estrecho bastante limitado. Con lo cual me he restringido yo misma a 2 colores que tampoco se desvían mucho el uno del otro, porque mientras más dispares los colores, más tramo vais a necesitar para difuminar, para degradar uno dentro del otro. Para que salga bien el degradado vais a necesitar una brocha para cada color individual. De esta forma quedarán todos los colores bien definidos y no se mezclan. Luego, para difuminar la línea donde se juntan los colores, usaremos una brocha de este tipo, grande y bien tupida, que hay que mantener lo más limpia posible. No importa con qué color empecéis, lo que sí importa y mucho es esperar a que se seque cada color por separado antes de dar la segunda mano. Y que no intentéis difuminar la primera mano de pintura porque es mejor que los colores queden bien definidos en la base y dejar la transición para la última mano de pintura. El difusor de agua ayuda a extender la pintura de tiza y es imprescindible a la hora de crear degradados orgánicos, o sea, que parezcan naturales. Con el agua del difusor y los brochazos a lo largo de la línea entre ambos colores se formará un nuevo color, que es la mezcla de ambos colores y con ello una transición perfecta. Ah, y la brocha con la que difuminéis es mejor que esté húmeda pero no empapada de agua. Antes de empezar a pintar es importante limpiar la superficie a fondo. Para madera, tanto sin tratar como tratada, yo utilizo la sal de acederas diluida en agua según las instrucciones del fabricante y, por supuesto, usando guantes y gafas protectoras. También es importante sellar la madera sin tratar con una mano de pintura y dejarla secar por completo antes de aplicar los colores del degradado, porque de lo contrario, como veis aquí, la madera absorbe la pintura por completo y ya no se deja difuminar. Así que si estáis empezando, os recomiendo trabajar en secciones pequeñas o medianas para que esto no os pase. No tiréis los restos de pintura de tiza aunque se hayan secado por completo. Con algo de agua y paciencia para deshacer los grumos, la podéis volver a usar. Una vez secas las molduras, voy a añadirle algunos reflejos de color lima que he revivido para darle un toque de luz a la parte exterior del marco. Y un consejito más por experiencia, si alguna vez pintáis un marco para un espejo, no olvidéis de lijar, limpiar y pintar las molduras por detrás también, porque el borde se verá reflejado en el espejo cuando lo montéis si no. Y aquí va mi último consejo. Si sois principiantes, no empecéis por colores muy dispares. El truco está en trabajar rápido, en secciones, para evitar que se seque la pintura y, sobre todo, en saber cuándo parar, para no borrar la definición de los diferentes tonos, porque, de lo contrario, acabaríais con un solo color.
Y la tercera razón es el acabado que le da la cera a la pintura de tiza y el brillo que se le puede sacar a esta cera con un poquitito de esfuerzo, puliendo un poquitito la superficie, da una especie de pátina que solamente sale pues en la madera después de mucho tiempo, cuando ha tenido mucho roce. Por ejemplo, estoy pensando en una barandilla de una escalera. La cera tiene además la gran ventaja que se puede teñir. Se puede comprar ya teñida o la podemos teñir nosotros, cosa que yo prefiero, porque así le puedo dar el tono que a mí me gusta. Si quiero que resalte un poquito más la veta de la madera, obviamente le voy a dar un tono claro, un poco de pintura de cera, de la misma pintura de cera, aunque también se puede utilizar pinturas acrílicas en menos proporción porque tienen una pigmentación mayor, pero bueno, se puede teñir esa cera ya sea en claro o en oscuro, para o bien resaltar o bien atenuar los colores si nos resultan pues o demasiado chillones o demasiado apagados. Resumiendo, la pintura de tiza tiene grandes ventajas a la hora de crear algo muy especial y específico para vuestros gustos. Os da la posibilidad de jugar con colores, con reflejos y con acabados. Por eso me gusta. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, dejadme un like abajo o un comentario si tenéis cualquier pregunta y no olvidéis de suscribiros a mi canal, ¡ting!, darle a la campanita para que os avise YouTube cuando salgan mis próximos vídeos. Yo soy Chus, la chica mañosa, y me ha encantado compartir todos estos trucos y estos momentos con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.